Existen 6 oraciones que Dios no escucha. Son 6 oraciones que probablemente una de ellas estés haciendo y esté cometiendo el error, y por lo tanto Dios no está escuchando esa oración. Y quiero leer un texto bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 6, verso 10. Jesús dice de la siguiente manera: que venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Jesús en este capítulo de Mateo, en lo que es el verso 9 y en lo que es el verso 5, Jesús le enseña a sus discípulos la manera de orar correctamente. Y entre todo eso en la cual Jesús le está dando como tips, como principios de orar de la manera correcta, en la oración modelo, mejor conocido como el Padre Nuestro, Jesús le da algunas advertencias y algunos errores que cometen muchas personas al orar. Jesús dice: no oren como los hipócritas o como aquellos fariseos, que ellos oran en las sinagogas para que las personas puedan verlo de pies, orar, clamar, vociferar. Y Jesús le dice a ellos: no oren como ellos, porque ellos se sientan en las calles y oran en las sinagogas de pies, más para que la gente lo vea. Más le digo a ustedes que ya tienen su recompensa. Luego le dice: cuando ustedes oren, entren en su aposento, cierren la puerta, clamen a su Padre que está en secreto. Su Padre que está en secreto lo va a recompensar en público. Y Jesús luego le da unos puntos y le dice: no hagan tantas palabrerías cuando ustedes vayan a orar. Muchas personas lo hacen imaginando que Dios por sus palabrerías lo va a escuchar. Y le dice más: cuando ustedes vayan a orar, háganlo de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hagas tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo, etcétera. Luego Jesús aquí le dice a ellos: cuando ustedes vayan a orar, punto número 1, primero expresen una adoración, una alabanza. Cuando ustedes vayan a orar, lo primero que tienen que hacer es Padre Nuestro, es decir, elevo mi alabanza al Padre Nuestro que estás en los cielos. Lo que Jesús está dando a entender aquí es que cuando tú vayas a orar, no es que vas a hacer el Padre Nuestro. Él está dando un modelo de cómo tú debes de orar. Y dice que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Hay uno de los puntos aquí que usted debe de entender: que cuando usted va a orar, usted debe de entender que lo primero que se tiene que hacer es la voluntad de Dios. Cuando usted ora, lo más recomendable es que sea en tu voluntad. Yo deseo esto, pero que se haga en tu voluntad. La Biblia habla acerca de 6 oraciones. Habla de mucho, pero tocaré 6 oraciones las cuales Dios no escucha. Una de ellas se encuentra en el libro de Primera de Reyes 19:4. El profeta Elías oró para que Dios le quitara la vida. Y la Biblia dice que el profeta viene corriendo a un edicto, a un anuncio que le hizo Jezabel de quitarle la vida. Y la Biblia dice que cuando este profeta escuchó este anuncio, el hombre viene de una trayectoria, de un mover poderoso. Dios descendió fuego, los altares de Baal fueron quemados, y por esto el profeta corre, porque Jezabel dice que le iba a quitar la cabeza. Y pum, el profeta se mandó, en el buen dominicano, corrió, porque vio que esta mujer le quiso quitar la vida. Y dice la Biblia que él oró para que Dios le quitara la vida. Entonces yo quiero que usted tome en cuenta: cuando usted hace este tipo de oración, usted está en contra de lo que es la voluntad de Dios, porque el profeta quería que Dios le quitara la vida, pero en el diseño de Dios estaba que el profeta no muriese, sino que fuese llevado por Dios al reino de los cielos con vida. Tómalo en cuenta. Él oró para que Dios le quitara la vida, pero en el diseño del Padre estaba que él se fuera con vida. Es probable que algunos de nosotros en algunos momentos determinados de nuestra vida atravesamos situaciones que hemos dicho: Señor, quítanos la vida. Padre, ¿para qué yo puedo estar con vida? Señor, mire, he pasado tanta necesidad, tanto proceso. Quítame la vida, permíteme desaparecerme. Y Dios ahí, cuando usted ora de esa manera, no le hace ni siquiera atención, porque en su voluntad no está eso,
que Él te quite la vida, porque donde tú quieres que Él te quite la vida, Él tiene un mejor camino para ti. El profeta quería que Dios le quitara la vida, pero Dios tenía algo mayor para el profeta. Entonces, cuando usted ora de esta manera, o en el sentido que he visto muchas personas orar de la siguiente manera: ciérrame la matriz, ya yo no quiero tener hijos. Y Dios, en esa trayectoria en el cual tú estás orando para que te quite los hijos, viene uno de camino que será un predicador de trayectoria, será una adoradora o será un pastor, y tú estás orando para que Dios te cierre la matriz. A muchos de nosotros nos ha pasado que nuestro padre en algunos momentos determinados oraron a Dios para que tú no nacieras. En mi caso, mi papá quería 4 hembras en mi familia, y mi madre necesitaba un varón, y dijo: el que tú me des como varón, ese lo voy a recibir. Y siempre nosotros nacimos bajo propósito. El último siempre nace bajo propósito. 4 hermanas hembras hermosas que tengo, y soy el único varón. Entonces, siempre, a veces, cuando tú estás orando por algo, Dios tiene algo diferente para ti. Con esto quiero darte a entender que antes de que vayas a orar por algo que esté fuera de la voluntad de Dios, primero, amado, analiza lo que estás hablando. Primero analiza: ¿eso es lo que Dios desea? ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Dios quiere que yo me quite la vida? No, Dios no lo quiere. Dios no acepta esto, porque en su diseño Él no crea ministerio abortivo. Él no crea ministerio que nacen por casualidad. Todo el que nace con un propósito. Oración número 2. El profeta Balaam. Balac invitó a Balaam para que maldiciese al pueblo de Israel. Número 22. Y la Biblia dice que por más que él oraba para que Dios maldiciera al pueblo de Israel con destrucción, más Jehová bendecía a este pueblo. Por eso es que hay personas que se preguntan: pero ¿por qué tanto ataque satánico, tantos brujos que me atacan? Y brujos, que he escuchado muchos brujos atacar a cristianos, y dicen: pero por más maldición que le hago, el tipo es más prosperado, la mujer es más bendecida. Por más que oro para que su matrimonio se acabe, ella prospera, sus hijos prosperan. ¿Y qué es lo que tiene? Lo que pasa es que por más que tú tratas de maldecir a alguien que es bendito, la Biblia dice, Dios hablándole a Abraham: cualquiera que te maldijere, yo lo maldeciré. Escucha esto: todo el que te maldice también queda maldecido. Todo el que te ataca también es atacado. Pero erróneamente es atacar a alguien que Dios ha puesto de bendición. Cuando alguien ataca a una persona que es bendición, pierde su tiempo, porque donde tú los maldices, Dios los prospera. Donde tú declaras palabras erróneas, le va a ir mal. Dios lo bendice, Dios ensancha su territorio. Por eso es que hay gente que han hecho hasta lo imposible. Te han cerrado puertas y te la cierran, vuelve y se abre. Te han puesto en todas las esquinas, pero hay gente que dicen: yo creo en ella, yo creo en él, lo que Dios ha puesto en él, yo lo creo. Te han denunciado por todos los lados, y esas críticas se transforman en publicidad. Lo que pasa es que hay gente que no entienden que cuando ellos te maldicen, ellos no entienden que el Dios que te bendice está contigo. Entonces, erróneamente es atacar a alguien que es bendición. Por eso la Biblia dice que donde José llegaba, todo prosperaba. Hay gente que reciben bendición, pero hay otros que son bendición en persona. José era una bendición donde llegaba. Tú eres una bendición. Por eso es que hay gente que por más que tratan de atacarte, ellos no entienden que tú eres bendición donde tú llegas. Cuando tú llegas, el reino se establece en el lugar. Y quiero darle este punto número 3 rapidito. El profeta Jeremías estaba orando al pueblo, orando a Dios por el pueblo, para que Dios bendiciese al pueblo. Un pueblo que estaba rechazando a Dios. El profeta está orando por bendición para un pueblo que rechaza la voluntad de Dios. La Biblia dice que el pueblo estaba en una depravación, en una apostasía, y dice que esta gente vivía en días terribles. Y Dios, cuando escuchó a Jeremías clamar, Dios le dice a él: no ayune. Escuche esto: no ayune, no clames, no ofrezca holocausto, porque no lo voy a aceptar, sino que lo consumiré con espada, con pestilencia y también con hambre.
El profeta está orando por bendición. Una nación que estaba envuelta en ídolos, una nación inútil probablemente sea, que estaba quitando lo que era la voluntad de Dios para establecer sus deseos. Con esto el profeta empieza a orar: Jehová, a esto, como muchos he visto hacerlo, por territorio que su único objetivo es expresarle adoración a Satanás. Su único objetivo es expresarle adoración a la idolatría. A veces Dios no quiere que usted ore por ese pueblo, porque son pueblos. Incluso Abraham en una ocasión quiso orar por un pueblo que estaba cometiendo mucha depravación, estaba haciendo muchas cosas. Los varones se echaban los unos a los otros. Y la Biblia dice que Abraham dijo: Señor, pero si se encuentran 100, si se encuentran 50, en total nada más se encontró uno y era Lot. Pero Dios le dijo: sal de ahí, Lot. Y Lot salió. Entonces, para que usted entienda con esto, que cuando usted va a llorar por algo, por un pueblo, que sea en la voluntad de Dios, hay gente que te van a incitar: ora por esto. Pero tú estás viendo que los políticos están más corruptos. Con esto no estoy diciendo que no vas a orar. La delincuencia aumenta a totalidad. La gente está sacando a Dios, están cerrando las iglesias. Oramos y a veces te dicen: no oren, no oren, mi juicio caerá sobre ellos. A veces Dios te dice: ora por ellos, por misericordia. Y cuando tú oras, acontece misericordia para ellos. Entonces, por eso cuando usted ore, repito una vez más, ore en la voluntad de Dios. ¿Es tu voluntad? ¿Es tu deseo? ¿Es lo que tú quieres? Porque a veces usted ora por un esposo con los ojos azules, con los ojos verdes, cabello lacio, que tenga un buen vehículo, que sea prosperado, un empresario. Con esto no digo que no pidamos lo mejor, pero lo que digo con esto es: a veces tú pides eso y cuando lo obtienes te das cuenta que todo simplemente era pantalla y no era la felicidad que tú veías. Y hay veces que el que tú menos tienes a lo lejos es el que verdaderamente puede ofrecer lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, antes de orar por tu deseo, primero pregúntale a Dios: ¿es tu voluntad? Porque he visto muchas personas orar por cosas y al final de la historia Dios es el culpable. Personas que oraron por cosas y al final, cuando oraron, no era la voluntad de Dios, y ellos, aún en contra de la voluntad de Dios, obtuvieron eso. Trabajaron ellos, y cuando lo obtuvieron, ya fulano no se congrega, ya ese profeta dejó de profetizar. Ahora el profeta lo que está en negocio empresarial, ahora el profeta ya no está profetizando, ahora el profeta es coach, ahora la adoradora ya no es adoradora, es cantante. Ella para invitarla, la mujer está a otro nivel de gloria. Entonces ya ha comercializado lo que Dios ha puesto en ellos fuera de la voluntad de Dios. Por eso he dicho que por eso no tengo tarifa para predicar, porque hay veces que Dios me invita a lugares que la gente necesita escuchar la voz de Dios, y el yo poner tarifa, a veces lo veo cada quien, respeto a cada quien en su punto, pero digo yo, es la voluntad de Dios. Porque a veces hay personas que no tienen, pero necesitan una palabra. Y he visto a Dios bendecirme por otras vías. Hay personas que no tienen para bendecirme en una cantidad exorbitante, pero Dios me bendice por otras vías. Y es la voluntad de Dios, me pregunto. Y cuando yo a los lugares veo gente necesitada, gente de verdad hambrienta por Dios, y siempre oro por su voluntad. He aprendido a no moverme fuera de la voluntad de Dios. Yo aprendí eso, que todo lo que vaya a hacer, que sea en la voluntad de Dios. Punto número 4. La Biblia dice que Santiago y Juan oraron, le dijeron a Jesús: permítenos destruir a unas personas que estaban en una villa en Samaria, porque no quisieron aceptar la palabra que Jesús hablaba, y Jesús se lo prohibió. Jesús le dijo a ellos: oh, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, dando a entender que Él no vino a destruir las almas. Por eso Juan capítulo 3 verso 17 dice que el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para que todos aquellos que crean en Él. Él dijo que Él no vino a condenar el mundo, sino que todo aquel que creyere en Él no será condenado. Escuche esto, parafraseándolo: Jesús no vino a condenarlo, Jesús vino a salvarlo. Jesús no vino a condenar la vida de los creyentes, Él vino a salvar a todos aquellos que creen en su nombre. Punto número 5. Oraciones llenas de avaricias y de codicias. Personas que a veces oran, como dice Santiago 4:3, ustedes no reciben porque piden mal.
piden para sus deleites, para sus placeres, piden para que la gente vean que ustedes tienen, que yo soy el más superior. Y esas oraciones no son contestadas. Esos lujos, esas avaricias que tú quieres darte, no son contestadas. Hay personas que se preguntan, pero ¿por qué él es bendecido si él es avaricioso? Una cosa es tú hacer tus gestiones y otra cosa que sea Dios que te bendiga. Hay gente que trabajan por sí solo fuera de la voluntad de Dios, independiente, hijos pródigos que toman su herencia por su propia cuenta y abandonan la voluntad de Dios, y al final de todo tienen que regresar a casa de papá. Número 6, y aquí le cierro. La Biblia dice claramente que no podemos, amado, ser avaricioso, ambicioso. Hay gente que oran con una ambición, con una vanagloria, de querer recibir más, de querer ser más que los demás. Y cuando usted ora por eso, usted saca la voluntad de Dios. Y yo quiero que con estos puntos tú lo tomes en cuenta, que se haga la voluntad tuya y no mi voluntad. Analizas estos puntos y cuál de todas estas oraciones le estás haciendo y ora de la manera correcta. Dios te bendiga. Shalom para todos mis hermanos.